Después de horas, días y hasta meses de trabajo estaba solamente a unos cuantos clics y finalmente lo consiguió. Había hackeado la NASA. Se esperaría que quien realizara tal hazaña fuera un hacker senior con años de experiencia atacando vulnerabilidades, pero en realidad solamente era un niño de 15 años que, no conforme con su hazaña, lo siguiente que hizo fue hackear el Pentágono y a la Estación Espacial Internacional. Uno creería que con tales habilidades fuera rápidamente contratado por grandes compañías y se convirtiera en los hackers de sombrero blanco más grandes de la historia, pero tan solo 10 años después, con apenas 25 años, lo hallaron muerto con un disparo en su cabeza. Comrade. Este sería el nombre con el cual lo recordarían para siempre todas aquellas personas que estaban metidas en el mundo del hacking. Mencionar este nombre es sinónimo de una leyenda absoluta, pero antes de llegar a la leyenda tenemos que ver al hombre, el cual su nombre era simplemente Jonathan James. ¿Qué se puede decir de esta persona? Alguien sumamente inteligente, apasionado por todo lo que es el tema informático y sobre todo por desentrañar los entresijos de la ciberseguridad. Algo que para cualquier persona del común y del corriente suena simplemente imposible e inimaginable. De hecho, el pensar de que alguien es capaz de hackear la NASA y el Pentágono simplemente es algo impresionante y no cabe en la cabeza de cualquiera. Como es de esperar, en la mayoría de estos casos, este sujeto todo lo que aprendió lo hizo de forma autodidacta. No requería de docentes ni tutores para adquirir conocimientos, todo era el producto del esfuerzo y la pasión, pero luego de aprender a sobrepasar las vulnerabilidades de los computadores de su hogar y básicamente cualquier vulnerabilidad común y corriente, sentía que no había un reto lo suficientemente interesante para él hasta que fijó sus ojos directamente en la NASA. Fue durante una noche de verano entre el 28 y el 30 de junio cuando Comrade desató absolutamente toda su genialidad. El golpe maestro se llevó a cabo y en poco tiempo conseguía penetrar un tesoro digital que se estaba valorando en más de 1.7 millones de dólares de la época. Recordemos que esto fue hace ya bastantes años, entonces si ajustamos el dinero a la inflación, obviamente era muchísimo más de 2 millones de dólares. El alboroto que provocó esta hazaña fue simplemente monumental, ya que la agencia espacial se vio obligada a cerrar sus sistemas por más de 21 días, enfrentando pérdidas y gastos de reparación que ascendían a más de $45,000 al día. Y como digo, si extrapolamos ese dinero de ese tiempo a la actualidad, era muchísimo más. Sin embargo, la verdadera magnitud de la intrusión se revelaría poco después. Entre los datos que había conseguido, bueno, digámoslo como es, entre los datos que había robado Comrade, se hallaba un tesoro aún más precioso: el código fuente que controlaba los aspectos vitales de la Estación Espacial Internacional. Este software era tan delicado como a la vez vital, porque regía la temperatura, la humedad y otros factores cruciales para la supervivencia de los astronautas en el inhóspito e infinito entorno del espacio. La gravedad de la situación no podía ser subestimada por absolutamente nadie. La NASA, ante este temor de las consecuencias catastróficas que podría ser de que alguien tuviese esto y que no tuviera el control suficiente o que lo hiciera pública, se vio obligada a tomar medidas simplemente drásticas. Se apagaron todos los sistemas, se reescribió parte del código fuente y se intensificaron las defensas digitales en un esfuerzo obviamente desesperado por salvaguardar la integridad de la Estación Espacial Internacional y obviamente de aquellos que habitaban en ella. Lo curioso es que, como digo, esto lo hizo solamente con 15 años. Y lo más curioso todavía es que esto es la punta del iceberg, porque se venía un ataque más fuerte: hackear y poder acceder al Pentágono. Probablemente el edificio más seguro del mundo fue penetrado simplemente por un niño. Para agosto de 1999, Jonathan ya había logrado vulnerar los sistemas de infinidad de compañías. Entre ellos, valga la redundancia, una de las compañías más grandes de telecomunicaciones en todo Estados Unidos, Bell South. El centro de vuelo espacial Marshall en Alabama también se había visto atrapado por las garras de ese sujeto, y el sistema escolar del condado de Miami-Dade. Pero lo que realmente haría que las alertas de las autoridades se encendieran y que básicamente todo el mundo ingresara en una especie de histeria colectiva, o al menos quienes estaban dentro del mundo de la seguridad informática, sería una intrusión en los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en nada más y nada menos que el Pentágono. Jonathan se había convertido en la primera persona en el mundo en conseguir craquear al DoD,
o por sus siglas en inglés Departamento de Defensa, entrando al sistema de la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa, DTRA, división del DoD, encargada en analizar posibles amenazas a Estados Unidos. Pero aquí lo más interesante es cómo había logrado conseguir todo esto. Y la respuesta, aunque actualmente para nuestros estándares de seguridad podría ser considerada simple, pues en ese tiempo era bastante innovadora e inteligente, ya que Jonathan había encontrado una puerta trasera en uno de los servidores. Para quienes no estén familiarizados con estos términos, una puerta trasera es por lo general una puerta en donde se puede acceder rápidamente a la información, para ponerlo en términos muy sencillos. Él lo que hizo allí fue instalar una especie de aparato que le permitió espiar miles de llamadas y por supuesto mensajes, pero su objetivo se centró principalmente en el personal del DTRA. En septiembre y octubre de 1999 logró interceptar más de 3.000 mensajes entre empleados de la agencia, mensajes que le permitirían obtener nombres de usuario y contraseñas, que simplemente le dieron acceso a 10 ordenadores militares, obviamente ellos con información 100% confidencial. Después de varias semanas de ardua investigación, finalmente el 26 de enero del año 2000 los agentes conseguían una orden para entrar en la casa de Jonathan y capturar al hacker. En septiembre del mismo año, Jonathan, ya con 16 años, se declaraba culpable de 2 cargos de delincuencia juvenil. Algunos se preguntará por qué delincuencia juvenil y no directamente sentenciarlo por delitos informáticos. Bueno, número 1, al ser menor de edad era imposible en esa época aplicar otro tipo de cargos. Y número 2, los delitos informáticos aún no estaban del todo tipificados en la ley estadounidense. Se estima que si Jonathan hubiese sido adulto, hubiese podido alcanzar una sentencia de hasta 10 años de prisión y el pago de una multa por varios miles de dólares por todos los daños causados. Así es como Jonathan recibía una sentencia por 6 meses de arresto domiciliario, la prohibición de acceder a ordenadores para uso recreativo y cualquier otro tipo de uso, y la libertad condicional hasta que cumpliera los 18, es decir, tenía 2 años de libertad condicional y la obligación de escribir cartas tanto de disculpa a la NASA como al Pentágono. Aunque Jonathan confesaría más adelante en una entrevista que todos estos movimientos por parte de la ley y la justicia eran una especie de trofeos para él. Es más, declaró: el gobierno no tenía demasiadas medidas de seguridad en la mayor parte de sus ordenadores. Ellos carecen de una verdadera seguridad informática y la parte más complicada es que ellos se den cuenta de ello. Pero antes de cumplir los 18 años, Jonathan violaría los términos de su libertad condicional al dar positivo por consumo de drogas, por lo que fue detenido y fue sentenciado a pasar 6 meses de prisión en un correccional juvenil de Alabama. El 17 de enero del año 2007, realmente sucedió uno de los ataques informáticos más grandes hasta ese momento ocurrido en los Estados Unidos. Y con el tiempo se descubriría que el hacker Albert González fue el principal responsable de dichos ataques. Pero durante las investigaciones también se daban a conocer los nombres de otros hackers que habían colaborado con González, donde se llegaría a la conclusión de que algunos de ellos estaban relacionados de alguna u otra manera con nuestro queridísimo Jonathan James, por lo que el Servicio Secreto de los Estados Unidos centraría su atención directamente en Conrad, dando a entender de que él también había sido partícipe en dicho ataque cibernético. El servicio de los Estados Unidos allanaría la casa de Jonathan, la de su hermano e incluso hasta la de su novia, pero nunca lograron encontrar una conexión o pistas que corroboraran su participación en el ataque. Aún así, ante la opinión pública, ellos daban a entender que sí, en efecto Jonathan, nuestro comrade, había sido uno de los atacantes. Posteriormente, se daría a conocer que el servicio secreto había encontrado un arma de fuego registrada legalmente, así como una carta de suicidio, lo que indicaba que Jonathan había intentado quitarse la vida anteriormente sin éxito. El 18 de mayo del año 2008, Jonathan, ya de 25 años, fue encontrado muerto en la ducha de su casa con una herida de bala en la cabeza. Aquí las investigaciones apuntaban a que había sido completamente un suicidio, ya que también Jonathan había dejado una nota que incluía mensajes personales para su padre, para su hermano y para su novia, así como contraseñas de PayPal y MySpace donde guardaba su dinero. Pero lo que omitía el servicio secreto y los investigadores hacer público es que durante esas 5 páginas de la nota de suicidio, Jonathan escribía que él era completamente inocente y que estaba seguro de que los federales querían hacer de él un chivo expiatorio. Dar a entender que cualquier ataque medianamente grande que ocurriera en los Estados Unidos de manera cibernética era culpa de él. Es más, consideraba que el propio gobierno hacía ataques y lo encubrían con él, de modo así de evitar las posibles repercusiones que podrían tener ante las demás personas o ante la sociedad estadounidense.
Además, es muy curioso que durante todos estos años después de la muerte de Jonathan, ya en el lejano año del 2008, el padre ha guardado silencio. No ha querido hablar aparentemente porque no se lo permiten. Creo que esta es una historia bastante interesante que nos demuestra que el talento y el esfuerzo no siempre son recompensados. Y aunque él cometió errores en el pasado como haber hackeado diferentes lugares, no quita que es probablemente uno de los hackers más talentosos de la historia.